Bueno, muy buenas tardes, licenciado Nieves Emigio Mamani Maita. El que le habla es el estudiante Raimundo Riveros Alexis, con el código 2017-105873. El trabajo que usted me ha dejado para exponer es acerca de la tractografía cerebral. Para comenzar, un breve concepto de lo que es la tractografía. La tractografía es un procedimiento que muestra las fibras en los fascículos del sistema nervioso, en la que se va a utilizar la técnica de la resonancia magnética, como, como es el tensor de difusión y un análisis digital posterior. Ahora, para poder hacer el procesamiento, entonces los tractos que nosotros vamos a poder observar se van a mostrar en imágenes de o a 3 dimensiones, como lo vamos a ir viendo en el transcurso de toda la exposición. Primero, ¿qué es un tensor de difusión? Según sus siglas en inglés, lo vamos a encontrar como TD o DTI. En la resonancia magnética es una aplicación que se utiliza para caracterizar la arquitectura de la sustancia blanca. Entonces, ¿en qué se basa? Se va a basar, se basa en las propiedades de la orientación de la difusión de las moléculas del agua en el cerebro. Entonces, esta técnica va a estar muy relacionada con la técnica de difusión simple, que se realiza en la mayoría de estudios de cerebro como protocolo, pero va a tener una opción adicional que nos va a permitir hacer las reconstrucciones posteriores. Entonces, ¿por qué se llama tensor? El tensor va a ser un nombre que le vamos a dar a una herramienta matemática que va a utilizar una matriz de 3x3 de vectores, que es utilizada para describir la distribución molecular del agua en cada voxel de la imagen que vamos a obtener por resonancia magnética. Entonces vamos a tener una estructura matemática eh, más o menos como la visualizamos en esta manera con integrales, con derivadas que el sistema operativo del equipo nos va a procesar y nos va a convertir los colores de las fibras como van a ser reconstruidas. Esto automáticamente va a ser procesados por el equipo. Eso quiere decir que nosotros no vamos a tener que procesar este tipo de ecuación para poder hacer la reconstrucción. ¿En qué se basa la técnica? Aquí lo que pasa es pues que todas las fibras de la sustancia blanca va a tener una orientación preferencial en el movimiento de las moléculas del agua que va a estar restringida en ciertos sentidos, no más restringida en este caso en el sentido perpendicular que en el sentido paralelo. Entonces, debido a que todas tienen una estructura fibrilar, entonces por eso se dice que la tractografía es una reconstrucción de las fibras. Y esto le vamos a llamar difusión anisotrópica. Acá entonces, acordemos bien de este concepto de acá en adelante. De acá en adelante, porque vamos a tenerlo repitiendo varias veces hasta que podamos entender la parte de cómo se va a hacer la base de la tractografía. Entonces, para caracterizar la difusión, es necesario un tensor, que en este caso le vamos a poner la letra D. Y no como en las ecuaciones que nosotros ya sabemos, que describe que va
a describir el sentido del movimiento de las moléculas en los diferentes planos del espacio. Ahora recordemos y volvamos nuevamente a la difusión que nosotros estamos acostumbrados a realizar en los exámenes simples de resonancia, desde la difusión anisotrópica, que va a hacer que todas las fibras que están en un mismo sentido se puedan ordenar, así como están viendo en la imagen. Acá se están tratando de ordenarle. Primero están yendo de poco en poco, están yendo caminando, están avanzando las moléculas, y la siguiente imagen posterior, acá lo que se está haciendo es que la, este, se va a ir ordenando de poco en poco, ¿no? Como se dice. Entonces, en la figura de la sustancia gris, la difusión isotrópica consiste en un movimiento igual de las moléculas del agua en todas las direcciones del espacio, donde el coeficiente es el ADC. Entonces, por eso nosotros tenemos el mapa de ADC en los estudios simples de difusión y que describe el ADC, y de difusión, disculpe. ¿Y qué describe el ADC? Describe las características de la difusión. Entonces también es llamada difusión libre. Eso quiere decir que solamente se van a obtener las propiedades de las moléculas que tienen difusión libre. Las que tienen difusión restringida, pues no se van a mover, y por lo tanto vamos a obtener los mapas de ADC. Esto es como para caracterizar cómo está la difusión libre. Y una que se van a ir ordenando las moléculas de hidrógeno que están distribuidas en todas partes donde hay difusión libre y no hay una restricción. Y cuando hay una restricción puede ser producto de una lesión tumoral o por un proceso inflamatorio o infeccioso también. ¿En qué se diferencian estas dos en la secuencia tradicional? Que la que hacemos en nuestros protocolos simples se valora que la difusión en global de cada tejido sin diferenciarlo. Con esta técnica lo que van a hacerse es aplicar gradientes en diferentes planos del espacio, de tal manera que se consiga obtener la información sobre la difusión del agua en cada plano. Entonces ya no estamos hablando en forma global, sino vamos a ordenarlas y nos vamos a orientar en cada plano del espacio, de la estructura que estamos examinando, y por lo tanto van a obtener esas imágenes con mayor y mejor relación señal-ruido. ¿Qué más proporciona esta técnica de imágenes equivalentes, las cuales se van a obtener con el estudio habitual? O sea, cuando nosotros realizamos un estudio de tractografía, vamos a tener la difusión que estamos acostumbrados a visualizar en el mapa de ADC y el mapa de tensor de difusión. Entonces, cuando nosotros tenemos un estudio de resonancia en la cual nos indica la tractografía, ya no es necesario hacer la difusión simple, sino solamente eh, hacerla, disculpe, sino solamente hacer la tractografía, porque posterior, en el postproceso, vamos a obtener la imagen de la difusión, la imagen del ADC y la imagen de la misma tractografía, que ese antecesor de la difusión, cuánto dura antecesor de difusión. Ahora, ¿cuánto dura esta técnica? A diferencia de la difusión simple, esta técnica está durando un promedio de unos 4 minutos en vez de unos 10, así más o menos. O de los segundos que dura dependiendo del tipo del equipo que vamos a utilizar, ¿no? O que contamos, el centro hospitalario o el local que estás laborando, ¿no? Este, la secuencia tradicional de la difusión de los valores del FA y difusión mediana no van a estar afectados por los cambios de posición de la cabeza y la orientación de las fibras de la sustancia blanca. Eso quiere decir que si el paciente moviera la cabeza o por alguna circunstancia perdiéramos el plano en que estuvimos planificando,
nosotros, planeamos planificando nosotros el estudio simple de cerebro, no quiere decir que la reconstrucción de las fibras no vayan a poder ser reconstruidas. ¿Con qué parámetros obtenemos el tensor de difusión? Es la valoración media de la difusión. Aquí vamos a tener ciertos parámetros que nos van a ayudar a poder hacer la diferenciación. Primero tenemos la imagen isotrópica, que es equivalente a qué cosa, lo que dijimos anteriormente, la imagen de difusión de la secuencia tradicional. Entonces, tienen contrastes por difusión. Y por T2, a partir de los valores B, entonces se calcula el ADC, que está solo potenciada en la difusión. Entonces ya no tenemos la primera imagen, que es la imagen isotrópica. Después vamos a obtener un postproceso de la imagen ADC, que es la difusividad media, que es la media espacial entre los valores que se van a cuantificar los valores de difusión en los diferentes ejes del espacio. Aquí los valores de anisotropía es la que nos va a servir para realizar este tipo de procedimiento. Es la que analiza si las fibras son diferentes entre sí. Si es que vamos a ver si hay un tejido muy anisotrópico o si las fibras son iguales, es el tejido isotrópico y se calcula varios índices de difusión. Por lo tanto, van a procesarse las diferencias entre ellos. Posteriormente vamos a tener el FA, que también lo vamos a encontrar en la literatura. El FA es la fracción anisotrópica, que es la que la que vamos más a utilizar, ¿ya? Y es la más sensible a los valores bajos de anisotropía. Los valores bajos de anisotropía son aquellos que se van a obtener cuando estemos frente a una lesión, en este caso a nivel encefálico. El BR, que es el volumen radio, es la más sensible a los valores más altos de anisotropía. También va a hacer una reconstrucción posteriormente, que posteriormente la vamos a ver en una imagen que que nos va a servir para poder para podernos orientarnos mucho mejor. Ya. Y por último, el RA, que viene a ser el radio anisotrópico, es la que es la más lineal entre los diferentes valores de anisotropía. Entonces, ¿cómo se representa la tractografía? Por la disponibilidad, que es la fracción de anisotropía, el mapa del mapa del eje a los mapas de anisotropía codificados por color, por mapa color y la tractografía propiamente dicha. Entonces vamos a ver primero la imagen por anisotropía fraccional. El FA, entonces veamos una imagen, ¿no? Como muy parecida a una difusión, pero con un poco más de relación señal-ruido. Entonces, todos los píxeles con los puntos blancos que podemos ver, por llamarlo así, corresponden a altos valores de anisotropía fraccional. Entonces, esos tienen valores altos de anisotropía. Entonces, se le llama FA. Y los puntos oscuros que nosotros estamos observando en esta imagen corresponden a los valores bajos de anisotropía. Entonces, van a ver estas dos intensidades diferentes en los que tienen valores de alto anisotropía, que lo vamos a ver como los blancos o brillantes en la imagen, y los que tienen bajo valor anisotrópico, los que vamos a ver en los puntos más, lo que vamos a ver como puntos oscuros. Y entonces, los mapas de anisotropía codificados por color. Entonces, el tensor de cada voxel va a ser representado según la codificación de colores para que nosotros podamos diferenciar las diferentes direcciones que van a tomar estas fibras de la sustancia blanca.
Entonces, universalmente hay tres colores que vamos a diferenciar. El rojo, uno que lo que podemos ver hacia un lado derecho, y con este cuadrito en amarillo, que van a tener todas las marcas y modelos de los equipos. Va a estar ubicada en la parte inferior o superior de cada imagen reconstruida en color, para que nosotros podamos distinguir en qué dirección está la fibra según el color que están tomando. Entonces, las imágenes que nosotros veamos de color rojo van a ser las que están en dirección cráneo-caudal, las que veamos en azul están en izquierda-derecha, y las que vemos de verde están antero-posterior. Anterior-posterior, disculpe. Esta técnica no distingue entre los dos sentidos de una misma dirección. Entonces, quiere decir que tenemos fibras que están en la misma, que están en la misma dirección, pero que tienen diferente función. En este tipo de técnicas no las vas a distinguir. Es decir, que si tenemos el haz córtico espinal, no se puede diferenciar, por ejemplo, la somatosensorial, que está en la misma dirección, aunque cuando hacemos la reconstrucción en 3D de la tractografía, ahí sí se va a poder diferenciar. El mapa y la anisotropía fraccional. Entonces, los píxeles no en este, no en este es el mapa, ¿ya? De anisotropía fraccional. Entonces, los píxeles se muestran en colores de tal modo que hemos visto anteriormente, así como se superponieron los colores a la primera imagen del FA, de la fracción anisotrópica. Entonces, ¿qué van a hacer? Se van a superponer para poder revelar las direcciones predominantes de la difusión del tensor. Entonces, la difusión tensor de difusión, disculpen, eh, para revelar las direcciones predominantes del difusión del tensor de difusión, entonces, las fibras de color verde, lo que vemos son las fibras orientadas en anteroposterior, y las rojas que están orientadas a la derecha e izquierda, eh, como, como son por el ejemplo de las fibras del cuerpo calloso, no que las podemos visualizar en la forma de comunicación, y las que están en azul y las figuras orientadas de derecha a izquierda, que podemos tenerla, por ejemplo, en los tractos piramidales. ¿Ya? El tensor de difusión es un postprocesamiento que lo va a hacer es unir todas las fibras que están en la misma dirección. Las que están en diferentes direcciones no van a estar tomadas en cuenta. Entonces, por lo tanto, no nos van a dar valores anisotrópicos, y no van a poder no van a ser reconstruidas. Posteriormente, entonces se sigue una sola dirección y se trata de unir todas las fibras que están en el mismo sentido y que se están comunicando entre ellas. Entonces, la tractografía parte de los mapas de colores de 2D, que los vimos anteriormente en un software, y este software que va a hacer, ¿qué va a hacer? Va a trazar las fibras que se conectan entre dos ROIs, en un ROI muy inferior y en un ROI superior, siguiendo las direcciones de las fibras trazados, quien lo va a trazar. ¿Quién va a trazar estos dos puntos de conexión? El usuario, en este caso nosotros, en compañía del tecnólogo médico, en compañía y en ayuda también del médico radiólogo. En cada voxel se asume que la dirección de máxima difusividad coinciden con la orientación de los haces de la sustancia blanca. Eso quiere decir que las que están moviendo en el mismo sentido, estas técnicas, en el mismo sentido, esta técnica también puede ser causa de problemas en áreas de cruces de las fibras. Al no entender bien esta región,
Entonces, tratemos nosotros o vamos a tratar de ubicar los ROIs de inicio y fin, los más cercanos o lo más pronto a la zona de comunicación de las fibras. Hay fibras muy pequeñas, por ejemplo, las fibras ópticas que son muy pequeñas. Entonces tenemos que hacer los dos puntos equidistantes. Tienen que ser los más cercanos posibles. Lo que no ocurre, por ejemplo, con las fibras del tracto córtico espinal, lo que las empezamos de muy abajo y tenemos hasta que hace la parte más, o sea, hasta que llega hasta la parte más superior y que va a ser, bueno, va a ser un poco más fácil de ser reconstruidas. Con respecto a los tractos de fibras, tenemos a las fibras de proyección. ¿Cuáles son las fibras de proyección? Son las que llevan la información de adentro hacia afuera del cerebro. Entonces, algunos ejemplos son las fibras de proyección, que son de las vías visuales, que no en tanto las vías visuales en tanto en el córtico, que están tanto en el córtico espinal o piramidal. Entonces, son las que llevan información de adentro hacia afuera del cerebro. Tenemos otro tipo de fibras que son las fibras asociativas. Son las que llevan información entre áreas procesadas similares o de niveles de baja a alta complejidad cortical. Un ejemplo de ellas son las fibras del cuerpo calloso y la del fascículo arqueado, entre áreas similares o de un hemisferio a otro, como lo son las fibras del cuerpo calloso. Entonces, otras son las fibras integrativas. Las fibras integrativas son las que conectan áreas cerebrales de la materia gris que no pertenecen a la corteza. Entonces también cae en este grupo. Entonces, dos ejemplos. Este tipo de fibras estas fibras son las del tálamo frontal. Son del tálamo frontal o del tálamo frontal. Por ejemplo, son los del tipo de fibras que se encuentran en diferentes áreas que cumplen diferentes funciones. Entonces, con respecto a los tractos de fibras, cuando nosotros realicemos la reconstrucción en 3D, vamos a poder determinar qué tipo de daño o cómo está relacionada con respecto a la patología que nosotros estamos examinando. Si vamos a ver fibras que solamente han sido desplazadas, no vamos a ver aquí en el gráfico una lesión aparentemente tumoral, que solamente está desplazando las fibras, las está haciendo perder la dirección en las que estaban conformadas, pero solamente las han desplazado. Pero también otras lesiones, por ejemplo, las que están con un edema vasogénico, que también vamos a ver que en la zona del edema vasogénico las fibras van a estar más tortuosas, pero continúan su trayecto. Caso contrario, es muy diferente a las lesiones que están infiltradas, donde vamos a tener que las fibras van a perder su forma, ¿no? Pero van a continuar la dirección. Entonces, no se ha perdido comunicación entre las fibras. Y otra de las lesiones, por ejemplo, cuando hay destrucción, como vamos a ver, que fibras continúan, o sea, vamos a ver que fibras continúan llegando a un momento, continúan llegando a la lesión y ya no estas fibras y cuando termina la lesión nuevamente podemos ver la continuación de las fibras. Entonces, en este esquema nos va a poder ayudar a poder diferenciar en las reconstrucciones 3D y para ver qué tipo de lesión y cuánto está
afectando a las fibras que están transcurriendo por el lado donde encontramos el tipo de lesión y cuánto está afectando a las fibras. Este tipo de patología, entonces, se le va a ayudar ¿a quién le va a ayudar este tipo? Identificando esta patología, ¿a quién le va a ayudar esto? Le va a ayudar mucho al neurocirujano. Por ejemplo, si estamos frente a un desplazamiento, estamos frente a una lesión que tiene que ser operada. El cirujano con la reconstrucción en 3D va a poder visualizar solamente si hay desplazamiento para poder tener mucho cuidado en las zonas donde hay fibras que cumplen una función determinada. Por ejemplo, en los casos donde hay una destrucción de fibras, entonces lamentablemente pues ya no se va a poder, no va a haber comunicación y entonces se puede operar y entonces va a haber comunicación, ¿no? Pero, entonces lamentablemente no va a haber comunicación y entonces se puede operar mejor la lesión y extraer toda la zona, ¿no? Entonces, con respecto a los tractos de fibras, la primera que vimos que solamente es desplazado, generalmente son las lesiones metastásicas. Entonces tenemos un ejemplo hacia un lado derecho donde tenemos una lesión tumoral posterior en la zona posterior donde está muy cerca al asta del ventrículo lateral hasta el posterior del ventrículo lateral, donde vemos que la metástasis está solamente desplazando a las fibras a las fibras a, a diferencia de la imagen a diferencia de la imagen inferior donde tenemos una lesión de un paciente con un glioblastoma, donde vemos que no podemos diferenciar las fibras, la continuación de la fibra es porque ha habido ya destrucción de las fibras a ese nivel, ¿no? Con respecto a la anatomía y qué es lo que vamos a visualizar, tenemos que estar eh, muy bien orientados en la cartografía para poder determinar cuáles son y dónde empiezan y dónde terminan o hacia dónde finalizan los tractos de las fibras. Por ejemplo, tenemos un tracto córtico espinal que lo vamos a ver en la imagen mucho más inferior y lo vamos a poder colocar, por ejemplo, el vibrador y la imagen inferior que les dije hace un momento, que el esquema que nos va a aparecer siempre en la parte inferior para que nosotros podamos orientarnos con respecto a la fibra. Con respecto a la anatomía, bueno, seguimos con anatomía. Vamos a un nivel mucho más superior. En la imagen T2, que nos sirve como referencia, y la imagen en el mapa de color donde llevo las fibras táctico tracto espinales que tenemos en la parte posterior, donde vemos ubicarnos a nivel del pedúnculo cerebeloso, los pedúnculos cerebelosos inferiores, los medios, los anteriores y la formación reticular continua, donde que también tienen fibras muy parecidas de color azul, que son muy parecidas a las del tracto córtico espinal. Vamos a una imagen mucho más superior. Debemos saber que las fibras del cuerpo calloso, por ejemplo, la refuerza al mirar las imágenes del fornix, de las cápsulas internas de la región posterior, por ejemplo, de la corona radiada en color verde, las imágenes del cíngulo posterior en color azul y del forceps mayor también en el color verde. Entonces vamos a determinar si la lesión tumoral está muy pegada a una zona donde discurren las cantidades de fibras. Nosotros lo que vamos a poder ver si hay destrucción o solamente desplazamiento o bien una infiltración. Estamos en una parte más superior donde vemos la formación de la corona radiada
donde está o se muestra de color azul. También las podemos reconstruir en otros planos. Una vez que ya tengamos la reconstrucción una vez que ya tengamos la reconstrucción, o sea, la adquisición propiamente dicha, después vamos a poder hacer una reconstrucción con el fin de poder visualizarla mejor, de dónde a dónde están transcurriendo las fibras. Por ejemplo, en esta imagen en sagital, que nos sirve mucho para ver las fibras del cíngulo y las fibras del cuerpo calloso y el tracto córtico espinal, por donde están escurriendo las fibras del pedúnculo cerebeloso. También podemos obtener imágenes en coronal y nos podemos guiar pues con una imagen en coronal a la que nosotros podríamos haber obtenido unas imágenes del cuerpo calloso que son las más representativas y las vamos a poder hacer solos y son las más fáciles de reconstruir. También las imágenes a nivel de los núcleos caudados y del fascículo uncinado, cada uno con su color representativo, dependiendo de la dirección que están siguiendo, ¿no? Una imagen más posterior también es en coronal. Seguimos viendo con más intensidad las fibras del cuerpo calloso. Las imágenes del cíngulo en azul, la de la corona radial de color verde y de los pedúnculos cerebelosos también de color verde. Vemos una imagen mucho más posterior donde vamos a tener en el fascículo interno, a nivel fronto-occipital, el fóxer mayor que tiene un color entre azul y rojo es por la dirección de las fibras que se cruzan. Como les dije en la primera parte anterior, en el mapa de color no va a poder distinguir, no se va a poder distinguir, no va a poder separar los colores en zonas que están muy cercanas, ¿no? Pero si lo va a hacer la tractografía en las imágenes en 3D. Entonces, para el procesamiento tenemos la plataforma que va a ser muy diferente en cada equipo, pero el fin de cada una de estas plataformas es poder hacer la reconstrucción de las fibras. Siguiendo el trayecto, entonces eso va a depender del tipo de software que nosotros tengamos y el postprocesamiento que le realicemos, ¿no? Como le dije, tenemos que tener el apoyo de un médico radiólogo a nuestro costado y tener una buena indicación de la tractografía para poder solamente reconstruir las fibras que son necesarias para la evaluación con respecto al tipo de lesión del paciente. Entonces, más o menos así tenemos una imagen de cómo se superpone la imagen en color desde la parte más baja hacia la parte más superior. Y a diferencia de las fibras hacia el lado derecho, que son las más representativas, pues la del cuerpo calloso, que están en rojo, y las del córtico espinal y la de la corona radial, lo que se ven en azul y verde, ¿no? Y que son las más representativas en esta imagen. Alrededor hay unas fibras que lo que tienen el color entre rojo y azul y entre verde que no se van a poder diferenciar muy bien, pero que sí las vamos a poder visualizar cuando hagamos nosotros la reconstrucción en 3D. Entonces, por ubicarnos un poco, tenemos esta imagen que nos va a representar a una caja de caramelo, de chinchín, no sé, ya ustedes ya vean su creatividad. Nosotros lo que hemos hecho le hemos movido, ¿ya? Y entonces solamente lo que va a hacer el software es solamente unir todo lo que están en el mismo sentido. No todas las que están en el mismo sentido, las que tienen otros sentidos, no las va a poder reconstruir. Entonces, es lo que va a hacer las imágenes, es lo que va a hacer las imágenes de fracción anisotrópica. Acá lo que va a hacer es en cada una se ubicará en la dirección conforme tienen comunicación entre ellas, ¿ya? Hay algunas que no se van a poder leer porque no están brindando alguna información necesaria. Una vez que ya tenemos la ubicación de todas las figuras que están en el mismo sentido, lo que se va a hacer es el ordenamiento, ¿ya?
que se va a ordenar las fibras y el software lo que va a hacer es una reconstrucción en 3D, de tal como lo estamos viendo acá. Entonces, esto es una imagen de un cerebro aparentemente normal, donde se ha hecho una reconstrucción global de todas las fibras. Y vamos a ver cómo empiezan a seguir o cómo se entrecruzan entre ellas en esta imagen coronal. No, en este caso se está utilizando una reconstrucción en 3D. Como le dije anteriormente, por ejemplo, esta imagen del cuerpo calloso, una imagen que se puede hacer una superposición en una imagen básicamente aplicando el T1 para orientarnos en la anatomía y hacemos, por ejemplo, una reconstrucción solamente de las fibras del cuerpo calloso, como la estamos viendo en este caso, en esta imagen, ¿no? Acá se ha hecho una reconstrucción, pero solamente de las fibras del cuerpo calloso. Una imagen del mismo cuerpo calloso con una lesión tumoral muy inferior donde vemos que las fibras han sido desplazadas y también han sido destruidas. En la primera imagen, en la parte superior, vemos que tenemos una lesión tumoral que está haciendo un desplazamiento de fibras, si, este, pero si hay una continuidad. En el inicio del nivel del cuerpo calloso se han desplazado siguiendo la forma de la lesión tumoral. Sin embargo, vemos figuras en la parte posterior, pero que solamente llegan hasta la parte antes del tumor y de posteriormente ya no continúa. Y eso nos dice que esas fibras han sido destruidas por la lesión tumoral. O sea, ahí quedaron ya. Bueno, acá vemos algunas aplicaciones clínicas. Ah, en este caso, lo que vamos a utilizar en la tractografía se utiliza para hacer este diagnóstico de tumoraciones intracraneales, de Bosel y lesiones quísticas, esclerosis múltiple, esclerosis mesial temporal, compresiones medulares, ictus, desarrollo cerebral, también para el diagnóstico de desarrollo cerebral, patología psiquiátrica y neurodegenerativas. Vamos a ver algunos casos clínicos. En este caso voy a presentar 3 casos clínicos nada más. Para más o menos recordar en qué casos podemos utilizar una tractografía. Entonces, recordemos un poco lo que vimos, ¿no? Las fibras van a estar desplazadas por una lesión tumoral. Van a estar también infiltradas donde va a haber una discontinuidad, una irregularidad entre las fibras, pero va a haber una continuación posterior a la zona de la lesión. En los casos que las lesiones tengan un edema vasogénico, pues también va a tornarse tortuosas las fibras que están afectadas por ese edema, pero va a continuar su trayecto. Y la destrucción, pues, en lesiones tumorales agresivas, ¿no? Cuando son las lesiones tumorales muy agresivas, va a haber una destrucción total, o sea, ya pierde la comunicación, o sea, no, hay, o sea, ya darlo por hecho que ya está perdido. Entonces, el primer caso que estoy presentando es un caso de un paciente que presenta un diagnóstico de astrocitoma pilocítico, donde vamos a ver la desviación de los tractos adyacentes a la lesión. En el mapa de color, como ven, no es necesario realizar la imagen en reconstrucción en 3D, ¿no? Solamente es necesaria la adquisición en la imagen. Entonces, tenemos estas son las 4 imágenes que nos reconstruye la tractografía, ¿no? Entonces tenemos la difusión que si la compartimos con la difusión que nosotros hacemos en los exámenes simples, pues tiene mejor resolución. En el mapa ADC,
que está en el lado derecho, ¿no? Sí, lado derecho, en el mapa ADC que se reconstruye automáticamente el mapa de fracción anisotrópico, que dijimos que se va a ver qué cosa, los puntos negros y los puntos blancos. Y más que son más brillantes, cuando son más brillantes presentan mayor anisotropía. Y lo que son menos brillantes o más oscuros son los que presentan menor anisotropía. Y el mapa de color que nos va a representar pues las fibras y cuáles están siendo desviadas. Entonces, vemos acá que hay una desviación por la lesión tumoral de los tractos, ¿no? Se conserva las fibras, pero continúa su trayecto, eh, sí, continúan su trayecto, pero en la zona pues que ha habido una desviación, ha habido una desviación o un desplazamiento. Tenemos otro caso clínico, es de un paciente de 67 años, ¿no? Es una mujer con una lesión única a nivel temporoparietal. En la zona derecha, en el lado derecho está hiperintensa en lo que es en el mapa del ADC. Lo vamos a poder ver como un halo de restricción en la imagen ADC. La imagen en difusión, la imagen de fracción anisotrópica, y en la parte inferior hemos colocado la imagen T1. Con contraste, entonces esta imagen sugestiva va a ser va a ser tumoral con un diagnóstico de, o sea, va a ser es una imagen sugestiva, ¿ya? Que va a presentar, se diagnostica, lo que vamos a diagnosticar es que presenta un glioblastoma. Un glioblastoma. Entonces tenemos dos mapas a color a diferentes niveles, para que veamos el mapa de color y el mapa de refracción, de fracción anisotrópica, donde demuestran que, pues, que hay destrucción de los tractos de sustancia blanca y se pierde la continuidad, y si comparamos con el lado contralateral, vamos a poder ver que la lesión tumoral pues ya está destruido, ¿no? Todas las fibras y que que están en ese nivel, ¿no? Y lamentablemente pues estas fibras ya no van a poder ser reconstruidas y no van a poder ser regeneradas tampoco. Entonces, por lo tanto, cuando se produzca la cirugía de esta paciente, entonces no se va a escatimar, ¿no? No se va a escatimar en la resección total. En la resección total, porque lamentablemente estas fibras ya están destruidas, entonces no va a haber mayor cuidado en la zona en el momento de hacer la resección, ¿no? Bueno, esta es una imagen, pero ya en el formato, o sea, ya lo han representado en 3D, ¿no? En el caso de esta paciente, pero esta es en la reconstrucción 3D. Ahí se ve, pues, ¿no? Que ya no hay o sea, se está tratando o sea, gracias al 3D puedes ver la parte que se ha perdido, ¿no? En este caso, como sabemos, ya esta paciente, esta mujer, esta señora, ha perdido ya sus fibras. Ya, este es un tercer caso, que es de un joven de 13 años. Es un varoncito con una lesión única a nivel parietal, también a un lado de un lado derecho. Tiene un edema vasogénico alrededor, y esta imagen es por lo que podemos observar que en su imagen en T2 y en la imagen en T1 con contraste,
en imagen de difusión y en la fracción anisotrópica y en el mapa de color es sugestiva a un tubérculo, no por la captación del contraste, sino por el edema y por la forma como se presenta sin desplazar estructuras. Entonces, el mapa de color y el mapa de fracción anisotrópica lo que van a demostrar pues que hay una destrucción de ciertos tractos de la sustancia blanca adyacentes a nivel de la zona del tuberculoma y más no en la zona del edema. Entonces, la zona del edema hace que se pierda o que los tractos se formen tortuosos y más no hay una destrucción donde si hay una destrucción es en la zona misma donde se presenta la lesión tuberculosa. Bueno, acá ya hablamos de las nuevas aplicaciones que se están implementando, o sea, no solamente la radiografía se va a hacer cerebral, ya se están, como se dice, se están aplicando en otros órganos, ¿no? En el caso, que es la próstata, ¿cuáles son estas nuevas aplicaciones? Pues no sé si bien es cierto. En primer se utilizó solamente para la neurología, como dije anteriormente. Vamos a ver que con el avanzar de este software y ya avanza la tecnología y cómo va a ir avanzando la tecnología, pues hemos encontrado nuevas aplicaciones. Entonces, una de estas que está muy de moda, pues es en esta imagen que estoy presentando, que es una imagen de próstata, donde podemos ver que esta es un estudio próstata transrectal, como podemos ver en la imagen. Y otra de las aplicaciones, pues, es en la parte de la cardiorresonancia. Esta imagen, la que le estoy mostrando, es de una reconstrucción de las fibras de los haces que se realizaron en, que se realizó en un equipo de investigación, que pueden ser visualizadas, que el objeto de prueba fue el corazón de un ratoncito. Estas imágenes que pueden ver, ser visualizadas aquí con la reconstrucción son muy buenas imágenes que fueron realizadas en el año 2012, pero los softwares todavía para poder implementarlo ya en la parte médica, o sea, totalmente dicho con una persona, todavía el software se está perfeccionando, ¿ya? Y por último, ya para acabar, eh, las, este, las conclusiones del tema, concluimos que la tractografía es una única técnica no invasiva que permite observar el trazado de las fibras nerviosas en el cerebro en vivo. Es una herramienta más que nos ofrece la resonancia magnética, con las cuales los pacientes tendrán diagnósticos más precisos. Sin embargo, pero por sí sola no es específica y se deberá acompañarse para su interpretación con las demás secuencias y la correlación clínica. El tecnólogo médico en radiología debe manejar correctamente la anatomía en diferentes aplicaciones, en este caso, ¿no? Ahorita en este caso no hemos basado en la parte de la tractografía cerebral, pero como vemos la tecnología va avanzando, los softwares se van implementando, se está perfeccionando más. Uno ya por ello tiene que tener un conocimiento más claro, o sea, un conocimiento previo, conocer de derecha a izquierda lo que es la anatomía, para no poder perderse. Bueno, ha sido un gusto, licenciado, que me haya escuchado. Yo sé que le estoy mandando último momento el video. No es porque lo hice improvisado o nada. eh, es por un motivo que, bueno, mi equipo se ha malogrado y recién me han entregado. Y por eso no pude grabar el video con anticipación. Le agradecería mucho por su comprensión y conmigo sería hasta la próxima. Soy su alumno del área de radiología. Como usted estoy llevando resonancia magnética 2. Soy el estudiante Alexis Raimundo Riveros.
Código de Estudiantes 2017-105873. Conmigo, un gusto, licenciado, y muchas gracias.